Y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5. En esta ocasión a las 5:05. Pero está bien. ¿Qué son 5 minutos en radio? No son nada. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Los saluda Alberto Padilla. Estamos transmitiendo, como siempre, hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos acompaña desde la señal y las instalaciones de 89.1 Radio en San José, Costa Rica, de donde estamos transmitiendo hasta ese punto en el que usted nos encuentra. Pues porque estamos nosotros saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos. Señor Campos, muchos saludos, gusto en verlo. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar con la situación grave, muy, muy grave en el Medio Oriente, cada vez más grave y a punto ya de convertirse literalmente en una guerra declarada entre dos naciones en aquella zona, entre Israel y su vecino del norte, entre el Líbano. Y se están dando, bueno, ya se estaban dando con todo. Sin embargo, todavía faltaban algunas señales importantes para poder decir y afirmar que todavía no se acercaba necesariamente la posibilidad de una guerra declarada. Sobre todo que siendo que una guerra declarada, porque aparentemente, y ya vamos a ver eso, hay mucha diferencia entre estarse lanzando bombas de un lado de la frontera al otro y una guerra declarada. ¿Cómo se ve una guerra declarada? Bueno, pues una invasión terrestre de Israel hacia el Líbano. Justamente eso sería. Y la implicación de esto es grande, pero sobre todo es que si esto sucediera, se da por descontado que inevitablemente otros países más se involucrarían. Entonces sería ya un conflicto, ya no entre dos naciones, sino realmente un conflicto regional mínimo. Hay que decir que se reporta de última hora este miércoles que Estados Unidos está liderando un gran esfuerzo diplomático para tratar de ponerle un alto a las hostilidades entre Hezbollah e Israel y tratar de revivir las negociaciones sobre la guerra en Gaza. Decir que la guerra o el conflicto no es propiamente con el Líbano per se, es con el grupo militante Hezbollah. El problema es que el grupo militante Hezbollah está dentro del Líbano. Y no, vaya, con el apoyo intrínseco del gobierno del Líbano, pero específicamente con el apoyo de Irán. Entonces, ahí es donde se teme. Entonces, atacar a Hezbollah es estar atacando territorio del Líbano. Entonces, es difícil poder entender una guerra con Hezbollah en donde no estuviera involucrado el Estado de Líbano o el ejército de Líbano, que es diferente a Hezbollah. Y aparte con Irán, que Irán es el que respalda a Hezbollah. Y ese es el problema entonces, ¿sí?
Hay que decir que estas noticias de estas negociaciones, estos esfuerzos diplomáticos de los Estados Unidos, se reporta que incluirían a Francia, el propio Israel y el propio Líbano, y se dan justo después de que Israel este miércoles por primera vez diera señales de que estaría preparándose para una invasión terrestre del Líbano pronto. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que estaban ya llamando a reservas del ejército hacia el norte del país. El jefe de gabinete de las Fuerzas Armadas de Israel, Herzi Halevi, le dijo a sus tropas que están participando en un ensayo de guerra que los ataques aéreos que se están haciendo desde Israel hasta el Líbano, teniendo como objetivo a Hezbollah, tenían la intención específica de preparar esa área para la posibilidad de una entrada terrestre de Israel. Más temprano, Hezbollah lanzó desde el Líbano un misil balístico directamente a Tel Aviv, que es la ciudad más grande de Israel. Este misil fue interceptado por los sistemas de defensa antiaérea de Israel. Hay que decir que hasta ahora los ataques de Israel hacia Hezbollah han matado a más de 500 personas dentro del Líbano. Entonces, las dos señales ominosas importantes que faltaba verse o que faltaban para poder anticipar una guerra declarada era que Hezbollah lanzara los misiles balísticos que se sabe que tiene y que no ha usado hasta este momento, no ha utilizado hasta este momento y los tiene. Lanzaban bombas, pero no misiles balísticos. Y esto es una diferencia importante. Y por el lado de Israel, las señales de estar llamando a reservistas, lo que indicaría una invasión terrestre. Bueno, este miércoles se dieron las dos. Más ominoso por el lado de Israel porque Líbano solamente, o Hezbollah, solamente lanzó un solo misil, nada más. Digamos que fue literalmente una manita de gato, un solo misil, una probadita. Pero tiene, según se reporta, miles de estos. Entonces, un misil se sabía de antemano que Israel podía derribarlo y lo hizo. Fue un aviso. Se anticipa que si Hezbollah desde el Líbano lanza todo un ataque de estos misiles balísticos, Israel podrá derribar algunos, pero no todos. Pero entonces este nada más fue uno. Más ominoso, le decía entonces, es la señal de que Israel estaría llamando a reservistas para que empiecen a reunirse en el norte del país. Y esa sí es una señal inequívoca de preparación para una invasión terrestre. Y eso tiene a todo el mundo con los pelos de punta, literalmente. En otra zona, hay que decir que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su alocución a la Asamblea General de las Naciones Unidas, urgió a los líderes del mundo a no buscar una salida en el conflicto de Ucrania con Israel, no buscar una salida, e insistió en demandar lo que es simplemente una paz justa y real. Una paz justa y real. El presidente de Ucrania advirtió que algunos planes para la paz pudieran resultar en un conflicto congelado con Rusia, en el que Rusia mantiene o mantendría partes de Ucrania y Ucrania se mantuviera defendiéndose. Este jueves el presidente Zelensky
tenía proyectado reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para presentarle su plan para la victoria. Lo que está haciendo aquí Zelensky, hay que dejarlo claro, lo que está haciendo Zelensky es, y es algo que dijo y que estaba ahora en las noticias, y usted lo va a ver este jueves sobre todo, lo dijo en el debate el presidente o el expresidente Donald Trump, y es algo que se maneja. Vaya, a ver, hay dos posiciones en el mundo con respecto al conflicto de Rusia con Ucrania. Las dos posiciones buscan la paz, las dos buscan con la paz, ¿sí? Con respecto a la paz hay dos posiciones. Una es la paz a toda costa, aunque eso implique que Rusia se quede con la parte que invadió de Ucrania, y la otra parte es que Rusia se retire de Ucrania, deje en paz a Ucrania y haya paz. Esas son las dos partes. Donald Trump lo dijo en el debate con Kamala Harris, lo dijo, que él buscaría un acuerdo, punto, lo que sea, con tal de que se termine el conflicto, punto. Obviamente infiriendo que a él no le importa si Rusia se queda con lo que invadió de Ucrania. Kamala Harris, su contrincante, tiene la posición contraria. Que haya paz, pero que esta incluya que se va Rusia de Ucrania, porque no podemos permitir que Rusia se quede con un pedazo de Ucrania, que ningún país se quede con un pedazo del otro. ¿Sí? Volodymyr Zelensky obviamente quiere la paz que incluya a Rusia saliéndose de Ucrania, y eso es lo que él está empujando. Justamente, eso es lo que está empujando. Decir también que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que su país tiene el derecho de utilizar armas nucleares en el evento de una agresión en contra de su país o de Bielorrusia. Putin añadió que consideraría un asalto, él consideraría como un asalto a que un Estado no nuclear que tenga el apoyo de otro Estado que sí es nuclear como un ataque conjunto. Obviamente esta es una enmienda, vamos a decir así, una enmienda a la doctrina nuclear de Rusia, y es tan solo la más reciente de las recientes amenazas que ha hecho Vladimir Putin en contra de que Ucrania lance misiles hacia Rusia, misiles de Occidente, por supuesto, misiles, esa es la implicación, misiles de Occidente, lanzados por Ucrania, pero misiles otorgados por la Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Entonces, básicamente lo que Vladimir Putin está diciendo, si me caen aquí en mi territorio un misil que lanzó Ucrania, pero es un misil estadounidense, alemán, o francés o británico, Ucrania y el productor de ese misil están en guerra con Rusia, básicamente es lo que está diciendo. Y obviamente lo que está haciendo es amenazando claramente, porque está tratando de prevenir que le lancen precisamente los misiles, que es lo que está pidiendo Volodymyr Zelensky. Eso es lo que él quiere. Porque Volodymyr Zelensky lo que quiere es atacar con misiles las bases aéreas desde donde Rusia está lanzando los ataques hacia Ucrania, que están haciendo tanto daño en Ucrania. Y entonces, literalmente Vladimir Putin está previniendo esto. Y ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que en Estados Unidos el huracán Elena, en realidad es Helene, porque Elena se veía Helen y este es Helene, ha tomado muchísima fuerza en el Golfo de México y se acerca hacia la península de la Florida, donde se espera que toque tierra, que entre por ahí, por Florida, y después suba por el sur de los Estados Unidos, y se espera que afecte a varios estados a la vez. Hasta ahora ya se pronostica que esta tormenta vaya a ser la más fuerte que pegue a los Estados Unidos en más de un año.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió a los residentes que viven en la costa que deben de evacuar esas zonas que están en órdenes de evacuación y que busquen terrenos más elevados. Se están esperando grandes catástrofes, no nada más en Florida, sino arriba, en Georgia, en Alabama, en las Carolinas, etc. Bien, en México, el Senado de este país votó previsiblemente a favor de una reforma puesta por el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, que convierte a lo que se llama la Guardia Nacional, que es la Policía Federal de México, la Guardia Nacional, bajo el control del Ejército. Esta Guardia Nacional, que antes era la Policía Federal, fue creada, le puse su nombre, por el presidente López Obrador en el 2019 y, de nuevo, era la Policía Federal, era una policía civil, como era la Policía Federal de México siempre, toda la vida civil. Sin embargo, bajo el mandato de López Obrador, esta Guardia Nacional había estado siendo conformada por cada vez más elementos de las Fuerzas Armadas y venía siendo comandada también por un ex general del Ejército. Y ahora, pues entonces esta reforma formaliza el control del Ejército sobre todas las Fuerzas Armadas de México que no sean las estatales y municipales. Que hay que decir esto, esta reforma no tiene como objetivo, por más que lo digan, no tiene como objetivo la seguridad de México. No es eso no lo es. Porque ya de hecho, en la práctica, la Guardia Nacional ya venía siendo controlada por el Ejército. Ya venía, pero ahora esto lo formaliza. Esto es simple y sencillamente una medida política para darle más fuerza al Ejército, más fuerza todavía, más fuerza política, más poder político. Pero no tiene nada que ver con la seguridad o falta de en México. Nada, no es en lo más mínimo para nada esto, en lo más mínimo. Eso sigue igual. No tiene nada que ver esto. Esto es simplemente una jugada política más, nada más, para darle más poder a quien ya mucho poder tiene, que es el Ejército Mexicano. Por cierto, el lunes es el último día de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y ese lunes toma posesión Claudia Sheinbaum, la presidenta electa. Había causado en México mucho estupor, que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, invitara a su toma de posesión, por ejemplo, a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, invitara a Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Ok, esa parte, ese ok, está bien. Digo, a ver, que invite a Díaz-Canel de Cuba es normal. México y Cuba siempre han tenido una relación muy estrecha. Ok, ese no es problema, no hay tanto problema. Que invitara a Daniel Ortega de Nicaragua, lo mismo. Los lazos entre México y Centroamérica son muy amplios y muy históricos y pues vaya, también se esperaba que lo invitara. Que invitara a Nicolás Maduro, bueno, ok, pero también ya lo invitó. Está bien, mire, que invita a quien quiera. Que invite a quien quiera, no hay ningún problema, que invite a quien quiera. Que invitara a Vladimir Putin, eso ya fue más notable porque México y Rusia no tienen absolutamente nada que ver, pero sin embargo invitó a Vladimir Putin. También invitó a Joe Biden. Está bien, también invitó a Joe Biden. Por cierto, Joe Biden no va a ir, pero dio la deferencia de enviar, iba a ir su esposa, Jill Biden, que me parece llamativo, que va a la esposa. Desconozco si diplomáticamente tenga más significado
que vaya la esposa del presidente de Estados Unidos y no el secretario de Estado de Estados Unidos o el vicepresidente de Estados Unidos, en este caso la vicepresidenta Kamala Harris. Pero bueno, manda la esposa. Es curioso, es curioso. Yo recuerdo cuando el terremoto fatídico de 1985, quien visitó a México pues para ofrecer ayuda y etcétera, a los pocos días del terremoto, por parte de Estados Unidos, no fue el presidente Ronald Reagan, fue su esposa Nancy Reagan. No mandó al secretario de Estado, no mandó al vicepresidente, no mandó a su esposa Nancy. Y bueno, en esta ocasión, Jill Biden, la esposa de Joe Biden, es la que va a atender en la toma de posición de Claudia Sheinbaum. Ok, perfecto, que inviten a todos los que quieran. Lo que no tiene absolutamente ningún sentido ni razón de ser es que no hayan invitado, específicamente y exprofesamente no invitaron al rey de España. Invitaron a España, pero con la excepción explícita del rey de España, lo cual es un tremendo insulto porque resulta que en España el máximo representante internacional para asuntos internacionales de España es el rey de España. Y entonces México, literalmente, Claudia Sheinbaum literalmente dijo, España, los queremos invitar a que estén aquí a la toma de posesión, sin embargo, esta invitación excluye al rey de España. España entonces tomó la correcta y digna actitud de decir, si no invitas a nuestro rey, entonces no vamos nadie y no va nadie. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta actitud estúpida, porque eso es lo que es, una actitud estúpida y necia, iniciada por Andrés Manuel López Obrador, necia. A López Obrador, en sus primeros 3 meses de mandato hace 6 años, se le ocurrió como prioridad nacional de su mandato que España, en el 2019, tenía que pedir disculpas por la conquista española que comenzó en 1492. Literalmente, what the fuck, ¿de dónde le salió esto al presidente López Obrador? ¿De dónde? Y obviamente España lo mandó literalmente a la mierda. Diplomáticamente, ¿verdad? Pero, o sea, le dijo, déjate de joder, no estés molestando en el siglo XXI con estas cosas, por favor. Y se indignó y se molestó mucho el presidente López Obrador con su necedad. Y todo eso se deriva de esto, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera y cómo esta posición absurda y estúpida ayuda en la seguridad de México, ayuda en los problemas más apremiantes de México? ¿De qué manera esto ayuda en la inseguridad de México? ¿De qué manera esto pone comida en la mesa de un mexicano, techo sobre la cabeza de un mexicano? ¿De qué manera esto hace más próspero y más seguro a México? Absolutamente de ninguna. De ninguna. Al contrario, estarse peleando con uno de los principales socios comerciales mexicanos, con uno de los principales inversionistas sobre México y con un país con el que México ha llevado relación absolutamente... Es el país con el que más relación lleva en Europa. Punto. Con el país que más relación lleva con Europa. El país europeo con el que más relación tiene México es con España y viceversa. El país latinoamericano con el que México tiene más cercanía es México. Entonces, ¿a qué vienen estas estupideces? Pues nada más, literalmente, por las ocurrencias de López Obrador. Y va la otra, Sheinbaum, Claudia, a seguirle la onda. Literalmente, a seguirle la onda. Y entonces, pues ahí está. Vladimir Putin está invitado, el rey de España no está invitado. Así es que ahí lo tiene usted. Rápidamente, déjeme comentarle que Nelson, ¿me avisas cuando esté ya está nuestro invitado por ahí conectado? Qué bueno, entonces ya me voy con pausa ahorita en un momentito, pero antes de eso nada más déjeme informarle que, fíjese esta nota, los miembros de la Unión Europea votaron para bajarle el nivel de protección que se le había dado a los autóctonos lobos grises, al lobo gris. ¿Se acuerda usted?
El lobo gris es así insignia en algunos países de Europa. Bueno, pues estos por una convención de Berna en Suiza habían sido catalogados como una convención de Berna sobre un tratado de conservación de la fauna. Se le había dado un estatus de estrictamente protegido. Y bueno, pues ahora a este lobo gris se le quitó el estrictamente protegido a nada más protegido, y así le permite a los gobiernos europeos facilitar el control, dice la nota, el control de la población de lobos en las zonas rurales en Europa. ¿A qué le llaman control de la población? Bueno, pues a que está descontrolada la población de lobos porque los protegieron tanto que ahora ya hay demasiados lobos. Ahora, obviamente, pues qué bueno que haya muchos lobos, ¿no? Pues si uno está protegiendo a la fauna, pues que haya muchos lobos, y qué bueno que haya muchos lobos, ¿verdad? Qué bonito. Pero ¿cuál es el problema? Y usted sabe, ¿no? En Europa y bueno, en muchos países de América Latina también y de todo el continente, el problema, o sea, todo está muy bien hasta que se empieza a meter cualquier cosa con la economía. Y si es específicamente con la economía de los granjeros, ahí sí que no se puede. Y resulta que los lobos son tantos que se están empezando a comer los animalitos de los granjeros en Europa. Ya se están comiendo a los borregos y se están comiendo a otros animales de granja. Y ya entonces ya los lobitos ya no nos gustan que los conserven tanto. Y entonces hay que controlar la población, o sea, echarse a los lobos, punto. Sácamelos de aquí, sácamelos, a matar lobos se ha dicho. Porque la tasa de cambio ovejas por lobos es demasiado alta y demasiado cara. Así es que para proteger a mi oveja hay que matar 5 lobos, pues los matamos. Y eso es lo que está pasando en este momento. Seguramente este control de la población se dará en la forma de caza, de permisos para caza, seguramente. Y pues bueno, se espera que esta medida vaya a ser aprobada por los ministros de la Unión Europea sin problema este jueves, simple y sencillamente porque los granjeros lo están demandando y lo están demandando ya, ahorita, en este momento. Así es que antes muy protegidos, ahora ya no tanto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Catherine Guevara. Mi nombre es Mario Martínez. Les podemos contar que tuvimos ingresos extra mensuales con nuestras inversiones y que gracias a eso estamos ahorrando para poder pagarle la universidad a nuestra hija. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En esta noticia que se dio este martes por la tarde, el Banco Central de China reveló el que es el más grande paquete de estímulo económico a la economía nacional del país desde la pandemia para tratar de impulsar, de sacar a la segunda economía más grande del mundo del pozo deflacionario en el que se encuentra y tratarla de llevar hacia el crecimiento económico y específicamente al objetivo de crecimiento que tiene el gobierno de China de 5% de crecimiento económico para este 2024. Estamos ya a prácticamente octubre y no parece que vaya a alcanzar ese objetivo y el gobierno está empeñado. Entonces, el Banco Central sacó este paquete de estímulo que era muy esperado y muy bienvenido. Se necesitaba, sin embargo, todo parece indicar que decepcionó
a los analistas internacionales diciendo que, pues qué bueno que se está haciendo, pero simple y sencillamente no es suficiente. Ese es el consenso. No sé si nuestro analista esté de acuerdo. Está con nosotros Diego Camacho Álvarez, economista. Él es economista senior internacional de Credit Corp Capital. Muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros, como siempre. Alberto, buenas noches, muchas gracias por la invitación. El consenso, ¿tú estás con el consenso de los analistas con este paquete que presentó el Banco Central de China de que decepcionó? Pues Alberto, el concepto de que ha decepcionado tal vez viene relacionado con una mayor digestión de lo que se aprobó y la magnitud de la medida en contraste a la magnitud del problema. Yo creo que vale la pena hacer un balance muy rápido de lo que ha venido ocurriendo y de lo que se trata esta medida. La economía china está, mencionabas en la lectura que hacías, que se dice está en un problema deflacionario. Y básicamente lo que uno podría caracterizar es que dentro de los retos estructurales que tiene China en este momento, que son excesos de capacidad, una población que está envejeciendo y un conflicto tecnológico con Occidente, le estalló un problema de hoja de balance por un tema de apalancamiento. Normalmente se piensa que la economía china era un ejemplo de ahorro, pero esa es una historia más del siglo XX, y en el siglo XXI tenemos más una historia de apalancamiento. Ese apalancamiento, a falta de un mercado sofisticado de capitales y de una estructura de seguridad social, llevó a que el ahorro del sector privado de los hogares se canalizara a través de fondos de inversión inmobiliaria. Y recordarán que hubo una noticia que ha venido contándose de a poco en los últimos años, y es la noticia de la firma Evergrande, que arranca como un desarrollador inmobiliario, pero que se mete en una serie importante de activos. Y en este momento lo que vemos en China es básicamente un problema de sobreinversión y no necesariamente de buena inversión. Muchos apartamentos, muchas viviendas, muchos puentes, muchos aeropuertos que nadie usa, y por lo tanto el retorno de esa inversión es bien bajo. Y aquí entramos un poco a lo que está sucediendo, y esto va a ser una parte importante de entender lo que ha sucedido justo después y solo después de que la Reserva Federal toma la decisión de hacer un recorte de tasas. El Banco Central de China tendría el margen de maniobra para anunciar medidas orientadas a expandir el crédito, haciendo como una caracterización bien colorida de los hechos. Es para solucionar un problema que principalmente está asociado a el incremento insostenible de la deuda. Se va a utilizar herramientas para estimular el crecimiento de la deuda, destinado a controlar la caída en el precio de las acciones y tratar de consolidar algún avance en el precio de los bienes inmuebles. Y hay dentro de eso un paquete de medidas que iría juntico, que es el de bajar la tasa de referencia de los depósitos de los grandes bancos comerciales. El otro es bajar el coeficiente de encaje y bajar la tasa de interés hacia las compañías y hacia los créditos hipotecarios. Todo esto con el fin de estimular la creación secundaria de dinero. Y hay otro conjunto de medidas que están básicamente orientadas a tratar de estabilizar los mercados de capitales, principalmente renta variable, y para eso se propone la creación de unos fondos que van a invertir en las acciones del mercado chino. Y al final, lo que termina interpretando el mercado después de un día de euforia es que este tipo de medidas no necesariamente van a generar un repunte en la demanda interna, porque el sector privado sigue muy golpeado, y estarían esperando que desde el lado del gasto fiscal se tomen algún tipo de iniciativas adicionales. Pero China tiene más aeropuertos, más puentes, más carreteras de las que podría estar necesitando, y ahí es donde viene un poco como el dolor de cabeza después de un día de alegría. ¿Por qué razón? A ver, yo entiendo en un país democrático y en un país con división de poderes que el tratar de resolver lo que se necesita, por ejemplo, Argentina es un gran ejemplo, pero también en América Latina hemos pasado mucho por esto, ¿no? Que el propio Estados Unidos, en la última crisis que tuvo, que los gobiernos
saben la solución, saben cuál es la solución, nada más que implementarla, pues necesitan permiso de los otros poderes para poder hacerse. Necesita plata, la plata la gente la quiere cuidar, el Congreso no quiere que se gaste la plata, la oposición quiere que se gaste en otra cosa, y etcétera. Pero aún así, de todos modos, hay países como Estados Unidos en la última crisis del 2008, que con toda y división de poderes y todo, tomaron unas acciones rápidas y furiosas, literalmente, para solventar aquella crisis que fue muy profunda, pero que duró muy poco porque fue una decisión muy rápida y contundente. Entonces, en ese contexto, siendo que el gobierno de China es todopoderoso sobre el dinero y sobre la política en China, ¿por qué le tiembla tanto la mano? ¿Dónde está fallando para poder resolver de una vez por todas esta solución? Porque plata hay, plata la tiene, que no, los recursos los tiene. A una vez hacerlo y se acabó. ¿Por qué no lo están haciendo? Hay que entender un par de cosas, Alberto, y es con todo el poder político que pueda tener el Partido Comunista Chino y con toda su influencia sobre la actividad económica, no puede luchar contra una fuerza estructural como es el envejecimiento de la población, ni puede solucionar de tajo los problemas de rentabilidad después de procesos de mala inversión. Cuando la población está en un pico o alcanzó su pico y empieza a envejecer y tiene problemas como los está teniendo esa economía en este momento para generar empleo joven, no hay las condiciones para que el sector privado pueda absorber la demanda de todo lo que China está en capacidad de producir. Ni Europa está en la condición de poder absorber todo lo que China está en capacidad de producir y está enfrentado con Occidente, y la cara más visible es con Estados Unidos, en donde a través del tema tecnológico se imponen unas barreras. Entonces, primero, con todo su poder no puede revertir la tendencia del cambio generacional, ni puede revertir el problema de exceso de capacidad que puede tener en este momento. Pero hay una cosa adicional, y esto nos lleva precisamente al ejemplo a contrastar con Estados Unidos. Lo mejor y lo más pulido que hay en teoría económica sobre comercio internacional y arquitectura del sistema financiero internacional enseña que para que una moneda o la moneda de un país se logre posicionar como eje del sistema financiero internacional, requiere dos condiciones elementales, que es que tenga sofisticación financiera, lo que significa que hay confianza institucional, y que tenga una gran capacidad manufacturera. Eso lo tuvo Estados Unidos desde finales del siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX, y por eso, paulatinamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar se posicionó como eje del sistema financiero internacional. Hoy, digamos que el centro del poder manufacturero uno lo podría identificar en China, pero no cosa de la segunda condición, que es sofisticación financiera y confianza institucional. Y cuando hacía mención de que esta medida del Banco Central chino solo viene y solo podía ser después de que la Reserva Federal hiciera su movimiento, es porque en general lo que se han visto son algunos flujos muy importantes y sistemáticos de salida desde recursos, desde la economía china, sobre todo en portafolio, hacia Estados Unidos, que sigue teniendo la sofisticación financiera, y todos confiamos y de una u otra forma todos tenemos algún bono del tesoro en nuestras cuentas de pensiones o en la inversión que tenemos en el banco. China no tiene eso, y al no poder emitir deuda en una divisa, o sea, nadie se está peleando por ir a comprar un bono chino, si nos estamos peleando por comprar un bono del tesoro, no puede de manera, digamos que directa, como sí lo puede hacer Estados Unidos, aumentar el cupo de endeudamiento o direccionar recursos fiscales para atender X o J sector. Esa es una de las restricciones estructurales con las que, por más poderoso que sea el Partido Comunista Chino direccionando la política, los recursos y en parte las medidas importantes en la sociedad, pues que no pueda tomar las decisiones en lo económico que quisiera tomar, o que podría ser una economía como la de Estados Unidos. Pues qué situación tan triste, tener todo el poder y todos los recursos, todo el dinero, y sin embargo estar incapacitado de hacer algo. Y entonces la pregunta, pero sin embargo, al parecer, este paquete de estímulo de ayer, del martes, quedó corto. ¿Qué es lo que el mercado está esperando ver de las autoridades chinas que pudieran decir, ahora sí ya hicieron todo lo posible? Básicamente medidas de tipo fiscal, y es en la línea del pensamiento keynesiano,
que sea el Estado quien emprenda grandes proyectos, puede ser de inversión o de consumo. Y aquí hay una cosa bien importante y es que lo que se está buscando con estas facilidades para expandir el crédito es que las localidades, las divisiones territoriales, que eso no es como el gran Estado chino, puedan comprar viviendas que no tienen ningún uso para tratar de darle rotación a los fondos de inversiones que construyeron y administran esas viviendas y que la economía se dinamice. Pero volvemos al punto que mencioné inicialmente. China enfrenta son excesos de capacidad. América Latina no sabe qué es eso. Nosotros vivimos es con faltante de capacidad para producir más y elevar la productividad de la mano de obra. Allá tienen excesos de capacidad acumulados con deuda y no hay una situación fácil en la cual se pueden solventar esos temas. Y lo que el mercado básicamente está esperando es que haya algún pronunciamiento fiscal que efectivamente pueda canalizarse o entenderse como un aumento efectivo de la demanda interna, porque la demanda externa la tiene bien complicada en un contexto económico en donde muy posiblemente Europa entra en recesión. Eso es lo que nos sugieren los últimos datos de actividad de Francia y de Alemania, en donde Estados Unidos, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, va a seguir enfrentando retos con un competidor estratégico que va a bloquear el acceso de productos de alta tecnología a China y que va a tratar de seguir limitando la obtención de algunos productos de altísima tecnología por parte de China. Y entonces en ese juego es donde el factor de entender el cambio demográfico y el exceso de capacidad ayudan a tener una visión más clara de los retos estructurales que tiene esa economía y lo que el mercado, pues el mercado es muy exigente y siempre va a querer que los encargados de suministrar la liquidez la entreguen en abundancia y que los gobiernos gasten para darle un destino a esa liquidez y que sea básicamente como una solución de corto plazo sin que necesariamente eso permita solucionar los temas estructurales. Cuando uno se enfoca en los temas estructurales, tiene más claro los retos y por qué la decepción del mercado en este momento. Claro, pero entonces, en pocas palabras, ¿el gobierno, las autoridades chinas están haciendo todo lo que está a su alcance o se están quedando cortos? Yo creo que están haciendo lo que está a su alcance. No pueden de un momento a otro bajar más la tasa de interés. Para eso van a tener que esperar que la Reserva Federal eh, Baje. baje la vara, el nivel. Entonces baja la tasa de interés, la competencia por tasa disminuye y ellos pueden hacer lo propio, bajar la tasa. Pero el punto al que, como para tratar de responder tu pregunta, es que hay cosas que se puede hacer. Y por mucho poder político que se concentre, hay cosas que no se pueden cambiar. Y hay malas inversiones que las economías tendrán que licuar. Y eso hace parte de los retos que estamos teniendo en este momento. Claro. Voy a hacer yo una aseveración y tú me dices si es cierta o falsa. Este 5% que quiere crecer o que pretende, que es el objetivo de crecimiento del gobierno para la economía china para el final de 2024, va a tener que ser por medio de exportaciones porque si no, no hay cómo. Y en caso de que esto sea así, eso quiere decir, y sería señal de que efectivamente, como se queja Estados Unidos, China está subsidiando a sus exportadores específicamente a los automóviles, ¿cierto o falso? En general, es bien sabido en el comercio mundial que la cifra de crecimiento en China no significa el desempeño que el sector privado y el sector público, como lo conocemos en el resto del mundo, funciona. El crecimiento del PIB de la economía china y sobre todo a partir del año 2008-2009 es el resultado del siguiente cálculo. ¿Cuánto está dando la economía por sí sola y cuánto hace falta para llegar a este objetivo que tenemos? En función a esa brecha, se ejecuta un montón de gasto público, gasto fiscal, y ese es el modelo que está teniendo dificultades para mantenerse, porque de una forma u otra, la inversión que se ha hecho en el pasado tiene que dar una rentabilidad, tiene que probar que fue efectiva, y eso es donde está terminando agotado el modelo. Y en respuesta al tema de los vehículos eléctricos, pues mencionabas la última vez que conversamos, la noticia de Volkswagen en la Alemania, los comentarios recientes del Departamento de Comercio de Estados Unidos
señalando que se van a prohibir ciertas ventas de unos vehículos con motivos de seguridad nacional. En general, cuando China entiende, o el mundo entiende que la economía china tiene excesos de capacidad, un envejecimiento de la población y que el resto del mundo no está en capacidad de absorber esa demanda, es donde se hace más visible esa tensión y el tema de los vehículos eléctricos, pues hace parte, hay que entender eso muy bien para entender las dinámicas de las tensiones geopolíticas que hay en este momento con Europa y con los Estados Unidos. Entonces, siempre ha habido cuestionamientos sobre el precio de venta y los precios de producción, pero hay una forma de entender si sí o si no hay subsidios a los exportadores, y es el comportamiento del tipo de cambio. Si una economía es tremendamente exitosa exportando, su moneda se tiene que fortalecer, y ese no ha sido el caso del renminbi. Por el contrario, se ha mantenido una depreciación gradual de la moneda, y eso en sí mismo es un mecanismo de promoción de exportaciones. O sea que está subsidiando efectivamente. ¿Cuál es los resultados de todo esto en sentido, a ver, ¿China va a dejar de ser la segunda economía del mundo? No me parece, ¿verdad? Difícilmente, porque la tercera es Japón, y entonces no tendríamos que el cuarto esté en posición de avanzar las dos posiciones que habría que escalar. Lo que sí podríamos decir es que ese paradigma que estuvo vigente hasta hace un par de años, en donde la economía china podría terminar superando rápidamente a la economía de Estados No, Unidos, eso no. empieza a desdibujarse. Sí, Y, totalmente. y lo que sí, digamos que resulta bien interesante, es el comportamiento de algo que hemos tocado en otras ocasiones, y es el desempeño de una economía como la de India, que tiene una pirámide poblacional distinta, con una aproximación a los servicios, y que tiene una economía en donde la separación de poderes pueda tal vez facilitar que no se cometan los deslices de sobreacumulación de capital que está enfrentando China en este momento. Claro, India es una democracia. Pero déjame te pregunto. Varias economías de América Latina, específicamente Sudamérica, son muy dependientes de China. Cuando China creció muchísimo, las materias primas de estas economías crecieron muchísimo. Por lo que tú estás diciendo, ya China no va a volver a ser lo que era antes en términos de crecimiento en el futuro previsible. ¿Cuál va a ser el efecto sobre América Latina? Pues el efecto yo creo que tiene que pasar por entender esta realidad. Para bien o para mal, muchas economías latinoamericanas han acomodado su estructura a vender bienes básicos y confiando en que si a China le ve bien procesando esos productos y agregando valor, entonces a las economías latinoamericanas les va mejor. Hay unas oportunidades y en algunas ocasiones lo hemos comentado, el proceso de relocalización de cadenas productivas, del cual México, con todo y lo que pueda estar sucediendo, es, digamos que, un abanderado, ofrece oportunidades. Y en general, yo creo que esta es una oportunidad para repensar la forma en la que Latinoamérica está inserta en la economía mundial y tratar de dar el salto, así como lo esperamos en nuestros deportistas, por ejemplo en el fútbol, que hagamos un salto de competitividad y aprovechemos estos recursos para insertarnos en cadenas de mayor valor agregado. Claro. Ahora, hablabas, y ya habíamos hablado un poquito de esto al respecto, que pareciera que la próxima estrella de crecimiento, el próximo tigre de crecimiento va a ser la India. Pero pregunta, dada la estructura productiva de la India, que lo estabas diciendo tú, que es más basada en servicios y no tanto en manufacturas, el crecimiento de la India, por más grande que sea, más potente que sea, no va a beneficiar a América Latina, ¿o sí? No, no necesariamente. Y ahí el punto es al que yo quisiera hacer énfasis en la necesidad de discutir, porque todo inicia, digamos, en un foro como este, en plantear las ideas de la forma en la que las economías latinoamericanas participan del comercio internacional. Si vamos a dar el salto aprovechando este reacomodo en el tablero del comercio internacional para tratar de incorporarnos con mayor valor agregado, o seguir repitiendo la historia de estar vinculados como proveedores de bienes básicos sin mayor valor agregado.
Entonces sigue siendo un interrogante y como yo lo veo, lo que tenemos es una oportunidad histórica y estratégica para capitalizar este como reacomodo del tablero del comercio internacional. Claro. Y bueno, y por supuesto, ya nos tenemos que ir, pero también para Estados Unidos, para Alemania principalmente, que China es su principal socio comercial o uno de los más importantes, ellos van a tener que replantear también. China tampoco les está comprando los productos que tanto le vendían antes. Eso es una realidad. No sé, tal vez la audiencia recuerde el nombre de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, quien en su momento dijo que haría lo que fuese necesario para salvar el euro. Recientemente dijo o hizo una reflexión sobre la irrelevancia europea, señalando que contrastando con el mercado de Estados Unidos, el sector tecnológico europeo languidece, la producción manufacturera tiene una serie de retos estructurales, pasando por los temas de la energía, la dependencia energética, como se configuró en los últimos años. Entonces, efectivamente, pues hay allí también unos cambios y unas discusiones profundas que se están dando en Europa, porque durante varios años China de alguna manera sirvió de motor de crecimiento para el resto de la economía. Pero volviendo, y hago énfasis porque es muy importante, los retos estructurales de esta economía necesariamente obligan a que el resto de economías reaccionen y se reacomoden. De otra forma, pues vendrán muy malos números de crecimiento y detrás de los malos números de crecimiento, inestabilidad política y social. Claro. Diego Camacho Álvarez, economista senior internacional de Credit Corp Capital, te agradezco muchísimo tu excelente disposición a darnos esta clase, mi querido Diego, gracias. Con mucho gusto, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Catherine Guevara. Mi nombre es Mario Martínez. Les podemos contar que tuvimos ingresos extra mensuales con nuestras inversiones y que gracias a eso estamos ahorrando para poder pagarle la universidad a nuestra hija. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio.